Bueno, hoy es 5 de junio, estamos en nuestra sesión de Zoom de Estadística Aplicada 2. Vivian nos está compartiendo una pantalla con errores de RStudio Cloud. Entonces, lo que pasa ahí, el error es que no tienes la base de datos. Si tú ves ahí en la línea 6 de tu código, dice que quiere leer un archivo .dta que se llama sdem T39-10.dta, pero ese archivo no lo tienes en tu carpeta de proyecto. No tienes incluso la carpeta que se llama datos. Entonces esto es posible porque empezaste a trabajar en un nuevo proyecto y no tienes los datos. Entonces tendrías que entrar a mi proyecto y descargar los datos, ¿no? Entonces, pues checa eso. Ese es el error que te da, porque quiere leer un archivo que no está aquí en tu carpeta, ¿no? Entonces, yo no sé, ¿estos archivos tú los subiste o cómo, qué hiciste? ¿Tú descargaste la ENOE? Sí, está algo pesado porque estos archivos DBF son los originales de la ENOE. En rstudio.cloud, ustedes sí tienen acceso a un R en una máquina virtual que es que es bastante útil, pero no tiene demasiada capacidad, ¿no? Eso es una de las cosas, digamos, complicadas que, digamos, tiene sus limitantes, ¿no? Entonces, checa muy bien ahí. Cuando entres, no sé si ya estás en el espacio, déjame revisar si tú estás en el espacio, Vivian, de nuestro RStudio. Y una vez, ajá, ahí, ajá, ahí donde dice primer proyecto, ajá, ahí donde esa de ahí. Ujú. Ahí tiene que salirte mi carpeta y ahí sí están los datos, porque yo subí los datos a ese proyecto para que ustedes los pudieran descargar. Entonces, sí, definitivamente, ahí si ves esa carpeta que dice datos, si le das ahí, clic al cuadrito que está a la par de datos, eh, ajá, ahí está el archivo SDMT 319-DTA. Entonces, si trabajas en este proyecto, no deberías de tener problema con descargar la base de datos. Si haces como lo mismo o si le das, ahí lo puedes importar. O si no, si quieres seguir trabajando en el otro espacio, lo que puedes hacer es descargar ese archivo. Entonces, si ves, hay unos cuadritos a la par de cada listado de archivos que hay en esa carpeta tipo nube que tienen ahí en el proyecto. Y entonces si le das clic, no ahí, sino que a la par, a la par hay un cuadrito, a la par, ahí, ajá. Y te vas a la tuerquita que está arriba, donde después que dice New Folder, Upload, Rename, hay una tuerquita. Entonces ahí lo puedes exportar, que es básicamente eh, que lo puedes exportar ahí y entonces ahí se te descarga en la máquina y lo puedes volver a subir a tu otro ambiente, ¿no? Si lo quieres hacer en el otro o si no puedes, lo mismo, puedes guardar el script de tu proyecto, de tu otro proyecto, lo puedes guardar y subirlo acá por si no quieres volver a escribir todo lo que ya habías hecho. O sea, tienes las dos opciones, o mandas este archivo a tu otro proyecto o de tu otro proyecto guardas tu script y lo subes para acá, ¿no? Pero acá, si ves, en este proyecto que está derivado del mío, ahí sí tienes la información, tienes la carpeta que se llama datos, donde están todos los archivos de las prácticas.
Muchas gracias, profesora. Mm, No, ¿de qué? Vamos a ver, ya estamos más o menos los 20 que normalmente estamos. Vamos a empezar, ¿no? Este archivo que yo les mandé en Excel también lo subí a Google Drive para que lo trabajemos entre todos. Es un archivo donde están ciertas, ahorita se los comparto, en modo edición, le tuve que cambian un poco algunas cosas como no sé, según yo este, ya había ya había hecho más cosas, digamos, de que no me salieran, por ejemplo, con las comas y esas cosas. Entonces, pero bueno, vamos a ver, aquí hay un mensajito. Sí, eh, sí, Paola, dinos. Entonces, le voy a poner también aquí el link para que ustedes vayan viendo. Sí, R ya cambió de versión. Eh, yo no lo he actualizado todavía, pero sí, R tiene ahorita una versión, eh, la 4 me parece, ¿no? Entonces eso es un cambio bastante grande porque los cambios en las versiones tienen que ver con los decimales y entonces ahorita hay un cambio que ya tenemos la versión 4.00. Antes teníamos la 3.6 y algo, ¿no? Entonces, esto significa que sí hay un cambio. No deberían de tener problema con los códigos, pero si van a tener problema, por favor, mándennos los scripts, digo, el screen, la pantalla, el error que le da, para que revisemos, ¿no? Ahorita sí pueden haber algún problema con algunos paquetes que no estén actualizados. Cuando hay cambios en la versión de R, a veces pasa que algunos paquetes se tienen que actualizar a esas nuevas versiones. Por el momento, RStudio.cloud sigue trabajando con las versiones anteriores, entonces no tendrían problema. Pero si ustedes lo instalan en sus máquinas e instalan la versión que está más al día, pues sí va a ser la versión 4.0. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a revisar un poquito este Excel que les preparé, que es algo que nos va a ayudar a que podamos pasar rápidamente a inferencia y que ustedes tengan un poco de control sobre cómo calculamos las probabilidades con Excel. Luego, a lo largo del fin de semana, porque esta semana ya no tuve chance, le grabaré una cápsula sobre simulaciones en R con probabilidad, de cómo podemos hacer nuestro propio dado, de cómo este dado se puede, y así, ¿no? Entonces, esa va a ser la cápsula que se les grabará en breve. Y por el momento, entonces hoy vamos a trabajar con este Excel y vamos a tener también, si nos queda tiempo, una pequeña ya introducción a inferencia. En esta estadística 2, lo que pretendemos es que ustedes lleguen a comprender con mucho más fuerza los conceptos de inferencia, ¿no? Y para ello, entonces necesitamos comprender cómo funcionan estas distribuciones de probabilidad y cómo se vuelven nuestras herramientas de trabajo. Entonces, pensando en eso, les armé este pequeño Excel. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y permítanme. Ahí está. Esta es ya la versión que está en nuestro Google Drive. Ay, creo que la cerré yo.
Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un par de probabilidades. Les mando este archivo en Excel. Cambian un poquito las funciones entre Excel y el Google. Ahorita les cuento cuáles son los cambios, pero ustedes ya tienen, digamos, las dos modalidades del archivo con los que pueden trabajar. La idea, más que ustedes se aprendan una fórmula terrible, es que ustedes comprendan de qué va utilizar estas funciones y qué tipo de distribución y de variables aleatorias necesitamos para usar cada una de estas distribuciones, ¿no? Entonces, si ustedes ven, hay como una pequeña primera hoja donde lo que nos dice es que vamos a tener, por lo general, ahorita en este ejercicio, una distribución que va a calcular probabilidades y una distribución inversa, le vamos a llamar. ¿Qué es una distribución inversa? La distribución inversa significa, normalmente nosotros vamos a tener una distribución que calcula la probabilidad dado valores de X o intervalos de los valores de X, y una inversa donde si nosotros le damos probabilidad, nos da los valores de X, ¿no? Entonces siempre vamos a tener estas dos versiones, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la distribución binomial, que tiene un par de cosas que nosotros ya checamos en presentaciones anteriores. Primero aquí está el grafiquito de cuando nosotros vimos de cómo se comportaba la binomial en términos de nuestra probabilidad de éxito, el número de ensayos, n, ¿no? Y cómo esto iba cambiando la forma de nuestra distribución. Ahora, nosotros lo que tenemos acá es que en el eje de las X está el valor de los éxitos, ¿no? ¿Cuántos éxitos que normalmente en los libros de estadística le van a dar el valor de K, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este valor de K, ¿cómo nosotros estaríamos calculando estos valores que le corresponden acá, ¿no? Por ejemplo, yo lo hice acá con el 1, con el 5, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una distribución acá en este valor de 5. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este valor que corresponde en el eje vertical, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hacer esto, ¿no? Que es nuestra fórmula, muy terrible. Ahorita vamos a intentarla también meter en nuestro Excel, pero, digamos, sí está bastante complicada. No es complicadísima, pero si ustedes ven, tenemos que elevar las probabilidades de éxito y de fracaso a ciertos exponentes y multiplicarlos por ese valor, ¿no? Para obtener la probabilidad de X igual a K. Si ustedes ven, en este caso nosotros en la distribución binomial tenemos puntitos, entonces dijimos que este primero le sirve para distribuciones discretas, ¿no? Entonces, la distribución binomial es para variables que son numéricas, pero que son discretas, que no podemos tener valores, digamos, en cocientes, ¿no? Digamos, no podemos tener fraccionarios, sino que simplemente tenemos los valores que le corresponden a números completamente discretos. Entonces, ¿no? Supongamos, ¿no? Que nosotros tenemos esta distribución de acá, la azulita, ¿no? Entonces, lo que nosotros, en general, cómo funcionan las funciones, digamos, tanto en tablas, si en algún momento ustedes tienen otra clase de estadística y vuelven a las tablas para que no se me aflijan, ¿no? Van a estar las tablas, o van a estar estas funciones de Excel, o van a estar las funciones de R, o calculadoras en línea, como también ya les voy a enseñar un par que son bastante útiles. Lo que nosotros normalmente vamos a tener que alimentar es eso que nosotros hablábamos de los parámetros de la distribución, ¿no? Nosotros dijimos que el gran parámetro de la distribución binomial era la probabilidad de éxito en un ensayo específico y el número de ensayos. Y luego, K, que es el número de éxitos, es como el elemento que yo estoy suponiendo para encontrar los valores de la probabilidad.
Entonces, normalmente nosotros vamos a alimentar estas funciones con los parámetros. Por eso es que en la exposición de la clase pasada, yo estaba muy insistente acerca de que ustedes comprendieran cuáles eran los parámetros de cada distribución. Porque si nosotros comprendemos cuáles son los parámetros que mueven las distribuciones, pues vamos a poder encontrar fácilmente los valores. ¿Cuál es la lógica también de este pequeño Excel? Hay cosas que están en azul y hay cosas que están en verde. En verde, por lo general, están las funciones. Entonces, eso no lo toquen, porque están las funciones ya escritas y que funcionan, ¿no? Entonces, ahí es como, digamos, lo verde es como el output, o sea, lo que ustedes van a obtener. Y en azul sí tenemos los parámetros que nosotros vamos a modificar de acuerdo a los problemas que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, eso es cómo funciona este pequeño Excel que tenemos acá, ¿no? Entonces, yo les decía, bueno, supongamos esta función, ahorita lo hacemos abstracto y ahorita ya lo haremos con un par de ejercicios. Ya les voy a contar por qué tenemos esto. Sin conexión a internet estoy en la... si me salgo ahorita un ratito, me esperan, porque me voy a cambiar de red. No sé si me escuchan todavía. ¿Me escuchan hoy? ¿Sí? Sí, perfecto. Es que tengo dos conexiones en la casa y una es mala y la otra es la buena y está conectada a la mala. Listo. Entonces, bueno, aquí en lo verdecito, en este caso, si ustedes ven, tengo una F mayúscula de X y una P minúscula. La P minúscula es la que nosotros correspondería a esta parte de acá, ¿no? Que es la función de densidad. Entonces, si quieren, incluso le podemos poner aquí función de densidad, que esta nos señala para cada valor de X nos corresponde un valor de Y. Es la probabilidad específica de ese valor de X. Pero si ustedes ven, yo también tengo aquí una F mayúscula. ¿Qué es esta F mayúscula? Esta es la función acumulada. ¿Sí? Yo creo que hoy con todo lo que hablamos todos los días acerca de la situación de la pandemia, la idea de las cosas acumuladas es un poco más clara para todos, porque todos los días nos hablan de los casos acumulados. Entonces, ustedes imagínense entonces que esta de acá no es solo la probabilidad de que yo obtenga 5 éxitos en este experimento binomial específico. Esta de acá es la sumatoria de obtener 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Esa es la diferencia de la distribución acumulada. Entonces, la acumulada me va acumulando esta probabilidad y casi siempre acumula de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, cuando yo leo este valor, es la probabilidad entonces de obtener 5 o menos éxitos, ¿sí? Y esta es la probabilidad de obtener exactamente 5 éxitos, ¿no? Entonces, es un poco distinto, ¿no? Ya ahorita vamos a hacer un par de ejercicios, ¿no? Pero ahorita les estoy comentando un poco estos conceptos porque la probabilidad acumulada es bien importante porque casi todas las fórmulas de las distribuciones continuas vienen en términos de funciones acumuladas, porque no podemos encontrar valores específicos. Nosotros dijimos de que en las funciones continuas no vamos a poder encontrar valores específicos de nuestra variable, porque dijimos que es un valor tan único, tan específico, tan fraccionario, que no podemos encontrar el área debajo de la curva. Entonces, en este caso que tenemos nuestra distribución discreta, entonces tenemos acá que acá tenemos los parámetros, que es la probabilidad de éxito de un ensayo individual, el número de ensayos y el número de éxitos que yo estoy buscando de acuerdo a mi problema.
Y entonces acá yo voy a tener mi función acumulada y mi función de densidad, ¿no? Esa es como la distribución binomial normal, ¿sí? Entonces, podemos ir cambiando acá. Nosotros ya sabíamos, acá funciona con comas, aunque yo ya le había cambiado a que estoy en México y no en España, pero el Google Drive de la UNAM es un poco necio. Entonces, me volvió a poner las comas. Según yo, pasé toda una tarde ahí moviéndole y no me dejó. Bueno, entonces acá tenemos, si ustedes piensan esto, nosotros podríamos decir, ¿cuál es la probabilidad? Si nosotros tiramos una moneda 20 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 5 águilas? Entonces, cuando yo digo la probabilidad de obtener exactamente 5 águilas, me estoy refiriendo a esta probabilidad de 0.014, ¿sí? Y cuando yo estoy diciendo la probabilidad de obtener 5 águilas o menos, ¿no? Entonces es esta de acá, la función acumulada, 0.020, ¿no? Entonces, quiero saber si esto quedó un poco claro acerca de cómo encontramos probabilidades con estas fórmulas. Bien. Ahí tengo un par de, ya un no. Bien, tengo un par de nos. Entonces, si en el chat o si me quisieran comentar un poquito, voy a poner este chat acá. Voy a volver a repetir la diferencia entre función acumulada y función de densidad. Eso parece que es algo que hay que reforzar. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que la función de densidad, podríamos decir que es el valor exactamente, un valor. La acumulada es menor o igual a ese valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, nosotros si tiramos una moneda 20 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 5 águilas o menos? Entonces, cuando yo hablo de obtener 5 águilas o menos, me estoy refiriendo a la función acumulada. Ahí yo voy a utilizar la función acumulada, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo ahí estoy como recuperando tanto el valor de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si quieren, voy a hacer un pequeño ejercicio donde voy a copiar todos los valores. Ahí está. Si yo sumo aquí no le puse 3. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la función de densidad. Entonces, para cada uno de los puntitos, yo tendría, bueno, la probabilidad de obtener 0 éxitos sería este valor, ¿no? Exactamente 0 éxitos. Puedes decir 0 águilas cuando tiro 20 veces una moneda. Si la probabilidad de obtener exactamente un águila sería este valor.
La probabilidad de obtener exactamente 2 águilas sería este otro valor. La probabilidad de obtener 3 águilas sería este valor. La probabilidad de obtener 4 águilas sería este valor. Y la probabilidad de obtener 5 águilas sería este valor. Entonces, si yo sumo todo esto, me da justo la función acumulada de 0.020. Si ven, es exactamente el mismo valor. Entonces, eso es la función acumulada. En este caso, estamos acumulando de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, no sé si ahorita voy a volver a lanzar mi votación para saber si esto quedó un poco más claro. Si estos 4 les quedó un poco más claro la diferencia entre la función acumulada y la función de densidad. Bien, me faltan un par de votos acá. Como no hay, aquí ustedes ven que este es un experimento binomial donde a ustedes les pregunto y solo hay opciones de éxito y fracaso. Entonces no me pueden decir no sé. Entonces, un sí o un no. Ahora, también porque es tan importante las funciones acumuladas. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros aplicáramos estas propiedades de los complementos, ¿no? Nosotros podríamos saber muy claramente, si yo tengo esta función acumulada, cuál sería la probabilidad de obtener más de 5 águilas. Lo puedo hacer con esa misma cantidad de información. Muchas veces la función acumulada nos funciona muchísimo para encontrar el complemento. Entonces, sí, con los mismos datos que yo tengo, yo podría decir, bueno, si tiramos una moneda 20 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 5 águilas? Entonces, o yo puedo hacer esto, pero yo sé que por complemento, ¿no? Esto es el complemento de esto, ¿no? Y entonces nosotros dijimos que cuando trabajábamos con complementos, el complemento de la probabilidad de un evento era igual a 1 menos esto de acá, ¿sí? Entonces, si yo tiro una moneda 20 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 5 águilas? Va a ser 1 menos la probabilidad de obtener 5 águilas o menos, ¿sí? Porque es el complemento, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes del concepto de la probabilidad de eventos que son complementarios, ¿no? Que dijimos que ambos suman 1, ¿no? Que es la probabilidad máxima que nosotros podemos tener. Entonces, la probabilidad de obtener más de 5 águilas es el complemento de obtener 5 águilas o menos. Entonces, vamos a ver si esto quedó claro. Vuelvo a lanzar esta bonita encuesta de si quedó claro el concepto de complemento.
faltan 2 votos. Me faltan 2 votos. Me falta un voto. Si esta persona tiene problemas con la votación, tal vez nos pueda decir por el chat si quedó claro o no. Damos un par de segundos. Damos 10 segundos a esta persona para que se manifieste. Bien, no se manifestó. Entonces voy a dar por terminada esta votación. Y entonces pues tenemos nuestras fórmulas de Excel para encontrar las probabilidades de acuerdo a la binomial, ¿no? Entonces, obviamente nosotros vamos a encontrar problemas de probabilidad que no solamente tengan parámetros de 0.5. Nosotros es porque estamos tirando una moneda, de ahí sale ese 0.5, ¿no? En otras ocasiones se nos va a dar esta probabilidad, ya sea porque nosotros tenemos una información previa de cómo se comporta la población, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos tener, si los estimados de pobreza nos dicen que el 50%, bueno, de pobreza alimentaria, para que sea menos, alimentaria, que el 30% de los hogares nos dicen están en esa condición, ¿cuál es la probabilidad en la siguiente línea para que se lea? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar hogares en esta condición en una muestra de 120? Entonces, ustedes ven, normalmente cuando nosotros hablamos de muestreo o de normalmente en muchas ocasiones este proceso de selección puede ser visto como un ensayo. Cada hogar sería un ensayo. Entonces acá, vamos a ver, voy a borrar acá, esto de acá, dijimos que esto aquí verdecito íbamos a tratar no borrarlo, ¿no? Voy a borrar este de acá también. Y entonces yo tendría que en este problema identificar cuál es mi probabilidad de éxito, ¿no? La probabilidad de que cualquier hogar esté en condición de pobreza alimentaria es 0.30, ¿no? Y lo vamos a poner así, 0.30, aquí con comita porque está en su Excel normal que les mandé, no debería de haber esa confusión. Y la N, que es la cantidad de ensayos que yo hago, es 120, ¿no? Entonces, ¿cuál será la probabilidad de encontrar 10 hogares, ¿no? Exactamente que yo en una muestra de 120 encuentre exactamente 10 hogares es de ese valor muy chiquitito, ¿no?
Pero a lo mejor a mí lo que me interesa es obtener más de 10 hogares, ¿no? Entonces, yo podría hacer este complemento que es, bueno, mire, si usted es una muestra de 120 y es completamente aleatoria en este país, entonces usted, la probabilidad de que al menos tenga 10 hogares cuales describir acerca de la condición de pobreza, pues es bastante alta, ¿no? Entonces, porque sería 0.99. Entonces, no sé si ya este nuevo ejercicio, que digamos está, que ya no es de monedas, quedó claro. Bien, me faltan 3 votos. Me falta un voto, pero creo que es de esta persona que no vota, ¿no? No ejerce su poder ciudadano. Bueno, entonces también tenemos nuestra probabilidad inversa, ¿no? Nuestra función inversa, ¿no? Las funciones inversas, por lo general, nosotros tenemos los mismos parámetros, pero en lugar de encontrar el valor de la probabilidad, encontramos el valor de X, que en este caso es el número de éxitos, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá que, por ejemplo, si nosotros, esto todavía está en términos de la moneda que tiramos 20 veces, ¿no? Si nosotros tenemos una probabilidad, ¿cuántos éxitos voy a tener? ¿No? Entonces, a la probabilidad de 0.0147 le correspondían 5 éxitos. Entonces, digamos que este tipo de fórmulas lo que hace es, bueno, yo si estoy en estos valores de Y, ¿qué valor de X le corresponde? ¿No? Entonces, el valor de Y es como el estimado, ¿no? ¿Qué valores de Y serán que me dan estos valores de X? ¿No? Entonces, eso es lo que nos da este valor, ¿no? Entonces, acá tenemos que justo tenemos la inversa binomial y entonces ponemos el mismo parámetro P y el mismo parámetro N. Lo que cambia acá es que ya nosotros le damos la probabilidad y nos dice cuántos éxitos están asociados a esa probabilidad, ¿no? Y quiero que ustedes vean una cosa acá. Voy a copiar. Si ustedes ven, aquí me da un valor específico. Entonces acá nosotros podemos poner, por ejemplo, este valor de 0.08 estaría siendo igual a 12. Entonces podemos ir modificando nuestra probabilidad esperada, ¿no? Para encontrar estos valores. Si ustedes ven, si yo pongo 1, me va a dar que no me puede calcular ese valor porque definitivamente no hay una cantidad de número de éxitos que me dé exactamente igual a 1. Lo mismo pasa con 0, ¿no? Al menos tiene que tener un valor menor a 1 y mayor a 0, porque en este caso nosotros, pues hay ciertos valores que corresponden a nuestra distribución. No nos vamos a concentrar tanto en la binomial inversa porque la usamos mucho menos, pero sí quería, claro, que quede la lógica de que tenemos estos tipos de funciones porque cuando utilicemos la distribución normal y la distribución T, que ahorita ya vamos a ir a ellas, pues sí, vamos a tener estos valores, ¿no? Acá les puse también un link que es otra
es una pequeña, voy a hacer esto un poquito más grande. Es una calculadora que a mí me gusta bastante, porque además me gusta que pone aquí los histogramas claramente de cada valor. Y además tiene un par de funcioncitas que no tiene, digamos, Excel, ¿no? Y que son muy útiles, ¿no? Que siempre nos hablan del mayor que, del menor y entre dos valores. Entonces esto es muy útil porque yo ya puedo, esto que yo les comentaba de sacar el complemento, a ustedes les puede ser mucho más fácil en este tipo de calculadoras porque nosotros tenemos acá la idea de que haya más que el valor de X, menos que el valor de X, o le podemos dar dos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá hay un número pi, que se ve acá, que es, muchas veces ustedes van a encontrar en los libros de estadística que pi se refiere al valor de la probabilidad de éxito. Entonces aquí esto sería la probabilidad de éxito, acá, y entonces igual está en 0.5, pensemos que son de nuevo las veces que tiramos una moneda, ¿no? Y entonces lo que nosotros decíamos, de obtener más de 5, ¿no? Y entonces, de obtener más de 5, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí lo que nos señala en rojito de esta calculadora es que nos va diciendo qué probabilidad está haciendo, ¿no? Entonces, ustedes ven, cuando nosotros tenemos mayor que, acumula de derecha hacia la izquierda, de derecha hacia la izquierda para acá. Todo esto rojito es lo que nos está sumando de probabilidades. Si ustedes ven, esta entonces estaría acumulando de derecha a izquierda. Y entonces, si ustedes ven, el valor que nos da es 0.9793, que era nuestro valor que nosotros habíamos calculado con anterioridad. Si nosotros le ponemos menor, podríamos decir, sería menor que 6, para que fuera completamente el complemento, que era nuestro valor, que decía 0.02. Entonces, ustedes lo que se fijan acá es que en las distribuciones discretas sí tenemos que tener mucho cuidado con esto del mayor que o el mayor o igual a que. Entonces acá, si yo le digo menor que 6, le estoy diciendo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el 6 ya no está en azulito, no me está sumando la barrita del 6, por eso está en azul, no está en rojo, ¿no? Y nos da la probabilidad de 0.0207, ¿sí? O sea, tenemos una pregunta en el chat de Rodrigo. Ok, perdón, dice, ¿esa probabilidad no debería de tener dos valores de K? Sí, debería de tener dos valores de K. Así es, sí debería de tener dos valores de K, porque la binomial es una distribución que, que tiene esta forma donde debería de estar el otro valor de K. Pero no sé por qué Excel solo da el primero. Sí debería de tener dos valores de K. Debería, a ver. El mínimo, sí da solo el mínimo. Dice, calcula el valor mínimo, solo te da el primero. Así es. Y luego tiene esta opción que a mí me gusta bastante, que es la de entre dos valores, ¿no? Entonces, si ustedes dijeran, bueno, ¿cuál es la probabilidad que al tirar 20 monedas yo obtenga entonces yo ya pongo entre 8 y 10 águilas, ¿no? Y entonces ustedes ven que dice inclusive, ¿no? Entonces 8, 9 y 10, aquí me está sumando la probabilidad de 8, 9 y 10. Entonces me dice que la probabilidad de que yo al tirar 20 monedas obtenga entre 8 y 10 águilas es de 0.45, ¿no? Entonces me van a decir, está más bonita esta calculadora.
tiene sus ventajas y sus desventajas. Digamos que en Excel podemos automatizar muchas otras cosas, en cambio acá nosotros tenemos que ir metiendo los valores uno por uno. Entonces, quedó claro el uso de esta otra calculadora. Ay, no. Okay. Vamos a relanzar nuestra votación. Bien, entonces yo me imagino que ¿qué link es ese? Está justo, lo voy a poner acá también en el chat, pero está justo debajo al final de donde estábamos en nuestro Excelito. Bueno, este no es Excel, es Google Drive, pero ahorita también lo pongo acá en su chat. Gracias, Jorge. Muy bien. Entonces, ya quedó claro lo que es una función de densidad, una función acumulada, que vamos a encontrar valores, para la binomial vamos a poder encontrar valores que dicen exactamente, y vamos a poder también encontrar valores acumulados y valores que estén entre uno y otro. Si ustedes se fijan, esta de acá, esta rojita, es justo la resta de las dos distribuciones acumuladas. Veamos aquí el punto 45 y ahorita me voy a ir a calcular este punto 45 en nuestro Excel, ¿no? ¿Cómo haríamos? Entonces, para encontrar los valores que están entre los valores, voy a hacer, ay no tenía que mover ese. Acá tengo mi punto 5, mi 20 y dijimos 8, ¿no? Voy a copiar, son los mismos parámetros, 20 y dijimos 10, ¿no? Entonces, será entre 8 y 10, ¿no? Sí. Entonces, si yo resto las funciones acumuladas, al mayor le resto el menor, voy a obtener, no, es que aquí no lo hice inclusive, ¿no? Creo que acá tendría que ser 11 para que dé. Ahí está. Entonces, como este me acumula desde 0 hasta 7, si ustedes ven acá en nuestro dibujito, sería justo este primero de acá, ¿no? ¿Sí? Y el segundo me acumula hasta 10. Entonces, cuando yo hago la resta, me queda lo rojito, ¿no? Que, lo vuelvo a decir, ¿sí? Acá, en esta función acumulada, yo estaría acumulando los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Es decir, hasta acá, ¿no? Hasta primera tanda de azul. Y cuando yo estoy acumulando los valores hasta 10, yo estoy acumulando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí hasta 10, ¿no? Entonces, cuando hago esta resta, si a esto le quito esta de acá, me queda esto rojito, ¿no? Entonces, esto es útil porque en algunas otras calculadoras a veces no vamos a tener tan claro cómo hacer estos valores entre uno y otro, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran encontrar los valores entre dos, utilizando Excel, o sea, la probabilidad entre dos valores, vamos a tener que encontrar la probabilidad del número mayor y restarle la probabilidad del número menor, ¿sí? Eso es para que ustedes vean que sí pueden llegar desde Excel a los mismos resultados de la calculadora. Y bueno, un poquito de cómo funciona, digamos, la función de Excel.
Acá la función se llama binom dist. Si ustedes se van a la de Excel, se llama bastante parecida, porque yo sé que no todos utilizan esto. Se llama, que esta fue la que les pasé. Se llama, en este caso se llama dist punto binom n, ¿no? Y aquí esta se llama de esta manera, ¿no? Entonces, si ustedes ven, cambian un poquito los nombres de las distribuciones. Ahí, en este caso, nos pide un par de parámetros. Las funciones, así como cuando nosotros trabajamos en R o en cualquier otro lado, en general llevan sus argumentos. ¿Qué argumento nos pide? Si ustedes ven los parámetros, ¿no? En este caso, el número de éxitos, el número de fracasos, la probabilidad de éxito y la N, ¿no? Eso es lo que nos pide. Y hay otro parámetro en que nos dice, si ustedes ven acá, si ustedes se ponen aquí en la ayuda, nos da verdadero, que nosotros le podemos poner 1, si lo queremos acumulado y la fórmula es igual, y si no lo queremos acumulado le ponemos 0. Pero eso es por si ustedes quieren saber exactamente cómo funciona la función de Excel que les he puesto acá. Entonces, antes de pasar a la normal, quiero saber si existe alguna duda, si quedó claro esta parte de cómo calcular las probabilidades de la binomial con fórmulas y con la calculadora. Muy bien, entonces eso significa, ¿podría repetir cómo se...? Sí, Elisa, ahorita. Entonces, vamos a repetir cómo se encuentra la probabilidad entre dos valores utilizando nuestra fórmula. En Excel solo podemos calcular o la probabilidad del valor exacto o la probabilidad acumulada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a calcular la probabilidad acumulada del valor mayor. Nosotros dijimos entre 10, entre 8 y 10. Entonces calculamos la probabilidad acumulada hasta 10, ¿no? Ahora, nosotros queremos encontrar la probabilidad acumulada entre 8 y 10. Entonces, ahorita me está tomando en cuenta todos los valores de que corresponden a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, para que yo pueda obtener el valor entre 8 y 10, tendría que restarle la probabilidad que acumula hasta 7, ¿no? Para que yo me quede justo con la probabilidad de esos tres valores específicos, ¿no? 8, 7 y 8, 9 y 10, ¿no? Entonces puedo hacer esa resta de restarle lo acumulado desde 0 a 7 a la probabilidad acumulada de 10, ¿no? Como lo vemos acá, aquí estas barritas acumulan hasta acá, y entonces yo le podría restar estas barritas que están aquí, que esto es como encontrar la probabilidad acumulada de 0 a 7, ¿sí? Para que me queden solo estas tres barritas en rojo, ¿no? Lo otro, que también si nosotros vemos que son poquitos valores, podríamos calcular la probabilidad exacta de 8, 9 y 10 y sumarlas, ¿no? Pero pues es más fácil hacer una resta de dos valores. Entonces no sé si con eso ya quedó un poco más claro por qué hacemos la resta de probabilidades de funciones acumuladas para encontrar la probabilidad entre dos valores. Te lanzo esto para que podamos pasar a nuestra otra distribución, que es la normal.
Bien, entonces finalizo y nos vamos a mover a nuestra siguiente pestaña, ¿no? Nuestra siguiente pestaña ya tiene nuestra distribución normal, ¿sí? Entonces yo acá he puesto justo, ¿no? Cómo podemos ver a la distribución normal. La distribución normal es completamente asimétrica y entonces esto hace que nosotros podamos tener valores que son como espejos, ¿no? Entonces, si yo como que me pongo en el medio de la distribución, pues tenemos que se comporta exactamente igual. La binomial sí no es tan, no es tan simétrica, vimos que era simétrica únicamente cuando la probabilidad era igual a 0.05, ¿no? En este caso, pues hoy ya no tenemos puntitos ni barritas, sino que vamos a tener una línea suave, porque nosotros podemos encontrar valores que están ahí en medio, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a encontrar probabilidades y por lo general nosotros solo vamos a encontrar probabilidades, en este caso, acumuladas en nuestro Excel. ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos encontrar probabilidades que estén en intervalos. Dijimos que en el caso de las distribuciones continuas, nosotros no podíamos tener una probabilidad en un valor exacto, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de encontrar la distribución, las probabilidades. Tenemos una que se llama la distribución estándar y otra que implica que nosotros estandaricemos los valores de nuestra variable primero antes de utilizarla y, bueno, Excel tiene esta forma donde yo voy a incorporar, ellos nos van a hacer el proceso de la estandarización y yo puedo obtener acá los valores de X. Yo le puedo dar los valores de X, de mu y de sigma y me da los valores acumulados, ¿sí? Entonces, pero son exactamente equivalentes, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos mu y sigma, ¿no? Que son nuestros parámetros. Por eso los puse en sus nombres griegos, ¿no? Acuérdense que los parámetros los parámetros que corresponden a la población implica que usemos letras griegas. Y como no me salen bien las letras griegas en Excel, les puse sus nombres así largos, ¿no? Mu y sigma, ¿no? Entonces, nosotros vamos a necesitar los valores de X y los valores de sigma. Y entonces nosotros vamos a poder acumular, ¿sí? Vamos a poder acumular de izquierda a derecha y de izquierda a derecha y de derecha hacia izquierda, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, acá yo le estoy dando un valor de z, que el z es el valor estandarizado de nuestra variable. Aquí dejé un valor bastante que después ustedes se van a acordar muchísimo de este 1.96, lo puse así, pero en realidad nosotros vamos a ahorita a estandarizar nuestra variable. Si ustedes se acuerdan de nuestros puntajes z, ¿se acuerdan, no? Que eran los valores que nosotros les restábamos la media y lo dividíamos entre nuestra desviación estándar. Y se decían que eran valores estandarizados porque me dice cuánto yo me alejo de la media en términos de desviaciones estándar. ¿A cuántas desviaciones estándar estoy de la media? Y nosotros decíamos muy claramente cuando veíamos esta idea de la regla empírica, que entre más lejos nosotros estuviéramos de la media, pues era como menos probable, ¿no? Nuestra situación. Cuando yo les decía, bueno, ¿cuál es si yo les digo que la media es 8 y la desviación estándar es 1, y ustedes cómo pensarían que están alrededor del 10, y entonces me decían, bueno, es poco probable, ¿no? Porque estoy a 3 desviaciones estándar, entonces ese valor es poquito. Entonces, esta idea de a cuánto nos alejamos de la desviación estándar estaba muy relacionada con la probabilidad de manera intuitiva y de manera empírica. Pero esto también se traduce a que cuando nosotros utilizamos esa función horrible que vimos de la distribución normal, que tenía el número pi, que tenía el número de Euler y que tenía así, que era el señor Gauss estableció, decíamos, qué fea, ¿no? Pero en estas fórmulas, nosotros en lugar de utilizar esa función tan compleja que tendríamos que estar
integrando para encontrar las áreas debajo de la curva, pues hoy la vamos a utilizar como función. Pero está muy relacionado a esto que nosotros decíamos de que a cuántas desviaciones estándar tiene que ver con qué tan cerca estoy del centro y que por tanto eso se relacionaba con una probabilidad de obtener ciertos valores, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar aquí esta distribución, ¿no? Entonces, acá cuando yo digo acumula hacia la derecha o acumula hacia la izquierda, lo que yo estoy diciendo es que si voy de menos infinito hasta el valor, o si voy del valor hacia, no, si voy de menos infinito hasta el valor, o si voy del valor hasta más infinito, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Infinito, de menos infinito. No tengo el número de infinito aquí, pero... Si ustedes ven, entonces tengo aquí estas grafiquitas que me robé por ahí. Entonces, si ustedes ven acá, o sea, nosotros no sabemos si está desde 0 o desde más, o sea, acá estos valores es menos infinito hasta el valor, esto es acumular de derecha, de izquierda a derecha, ¿no? Y esta es acumular de derecha a izquierda, voy desde el valor hasta acá, ¿sí? Entonces yo voy a poder encontrar eso muy fácilmente en estas funciones, ¿no? Entonces, si yo acá tengo estos datos, ¿no? Vamos a inventarnos un problema acá, ¿sí? Yo aquí estaría diciendo, ¿no? Que esto es los minutos, digamos, el promedio de minutos que ustedes se tardan, no sé, para ingerir sus alimentos, ¿no? Minutos para ingerir los alimentos. ¿Sí? Entonces ustedes saben que la población, en este caso yo les tengo que dar los valores de mu y sigma. Estos de acá están dados, ¿no? Y esto es el parámetro que nosotros tenemos control porque le estamos preguntando en este caso. Entonces, si yo tengo que en una población el promedio de minutos que la gente se tarda en ingerir sus alimentos, ¿no? En hacer este corte para comer, es de 45 minutos, con una desviación estándar de 25, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo que tenemos es que yo le podría preguntar cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar se tarde 50 minutos o menos, ¿no? Entonces, eso me da esta probabilidad de acá, ¿sí? Entonces, esta función de acá estaría acumulando de menos infinito hasta el valor, ¿no? Y luego tenemos, en esta otra, tenemos básicamente igual, que decimos, ¿cuál sería la probabilidad de que alguien se tardara más de 50 minutos? Y entonces, vemos aquí que está 0.42 de probabilidad. Veamos un poquito cómo están estas funciones. Si ustedes ven acá, nos dice que tenemos que darle el valor de X, el valor de la media, de la desviación estándar y decir si es acumulativo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ocupar solo acumulativo porque la otra es una cosa como medio rara que hace ahí. Entonces, y si ustedes ven, acá, en realidad, nosotros solo tenemos esta función y acá lo que yo hice es esto mismo que yo puse acá y le resté 1, le encontré el complemento, ¿no? Entonces, normalmente, si ustedes tuvieron en su clase estadística 1,
esta idea de las tablas. La tabla, por ejemplo, cuando ustedes utilizan las tablas de distribución, solo dan la acumulada. Y entonces casi siempre nosotros tenemos que hacer a mano esto que es a 1 restarle la acumulada, ¿sí? Entonces ahí tenemos que, para encontrar cómo se acumula, digamos, este es el, si ustedes ven, estos son complementarios. Si yo los sumo, me dan 1. Porque tienen los mismos valores, ¿sí? No más que yo estoy acumulando de un lado para otro, ¿sí? Estoy parándome siempre en el valor de x igual 50, pero yo tengo que saber si lo que quiero es de menos infinito hasta el valor o del valor hasta menos infinito. Entonces, este es el complemento de este. Vamos a ver si esto quedó un poquito claro antes de pasarnos a la distribución estándar. ¿A qué te refieres con la última parte? Luego se me olvida lo que acabo de decir. A ver, más o menos creo que lo último que dije fue que si ustedes ven la fórmula para ver cómo se acumula hacia la izquierda, en realidad yo ocupé la misma fórmula de arriba, esto es exactamente a lo que hicimos acá, pero a 1 le resté ese valor, o sea que yo simplemente hice 1 menos esto, ay, perdón, me da este valor de aquí abajo, ¿sí? Eso es lo que yo estaba explicando, ¿no? Que en realidad la fórmula es acumulada, ¿no? Para yo encontrar esto, le tuve que restar a 1 ese valor, porque es el complemento, ¿no? Porque uno me está diciendo cuál es la probabilidad que yo obtenga 50 minutos o menos, y la otra es 50 minutos o más. Digamos, aquí, cuando nosotros estamos en forma continua, el más o menos, el mayor o igual, digamos, no es tan indispensable, porque nosotros sabemos que este 50 es un valor específico, y entonces si sumamos que incluya el 50 o que quede estrictamente sin el 50, como nosotros sabemos que la probabilidad de un valor específico es 0, no tiene como demasiada complicación si decimos, bueno, esto es un intervalo abierto o semiabierto, ¿no? Pero la idea que ustedes tienen que tener es que nosotros tenemos la función acumulada, siempre acumula hacia la derecha, pero yo puedo, al restarle ese valor a 1, puedo obtener la acumulación de izquierda a derecha. Pero sí es importante que ustedes vean que se puede acumular de ambos lados, porque eso va a ser fundamental cuando ya lleguemos a inferencia y veamos pruebas de hipótesis. No sé si quedó más claro, Jimena, o te perdí más. Quedó un poco más claro, pero parece que no hay como demasiada certeza de que quedó claro. Entonces, a ver, nosotros dijimos que los parámetros de la distribución normal eran mu y sigma, ¿no? Son los parámetros de la población. Yo sé que la población tiene esta media
y esta desviación estándar, ¿no? Y entonces yo, a partir de que sé esos parámetros de la población, puedo encontrar probabilidades de los valores de X, utilizando la función normal. O sea, yo sé que esta población se distribuye como una normal y que tiene estos parámetros, ¿no? Tiene forma de campana de Gauss, y entonces yo digo, bueno, esto entonces se distribuye como una normal y la población, no una muestra, la población tiene estos parámetros. Entonces yo puedo encontrar valores de X, cómo están las probabilidades de ciertos valores de X, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos hacer utilizando esta función que nos da la función acumulada, que nos está dando desde menos infinito hasta un valor específico de X. No podemos encontrar valores específicos de X porque nosotros dijimos que esos valores específicos, la integral de un valor específico nos daba 0, que no podemos encontrar el área debajo de la curva de un valor tan infinitesimal exacto, ¿no? Eso nos da un valor demasiado pequeño, que es 0, ¿no? Entonces, siempre vamos a hacerlo en términos de intervalos, y por eso la distribución normal se estudia con la función acumulada más que con la función de densidad, ¿no? Entonces, esto nos está dando desde menos infinito porque no sabemos cuál es el valor mínimo, ¿no? Digamos, hay cosas que nosotros podríamos saber por el tipo de variable de que sí tiene como ciertas limitantes, pero la fórmula de la distribución normal asume que nosotros podemos tener valores infinitos, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, esta fórmula acumulada nos estaría dando desde el valor mínimo hasta 50, ¿no? Y entonces nos dice entonces que la probabilidad de que alguien se tarde comiendo hasta 50 minutos es de 0.57, ¿no? Su complemento, que sería que se tarde 50 minutos o más, sería 0.42. Pero yo lo que les decía es que este 0.42 es justo el complemento de este valor. Espero que hoy sí haya quedado un poco más. Que hoy sí haya quedado claro, ¿no? Un poco más claro, Jimena. Listo. Entonces, una cosa que nosotros utilizamos muchísimo es que esta distribución, digamos que Excel nos hace una operación anterior. Normalmente, quiero ver si tengo por acá la fórmula de nuestra sesión pasada, cuando vimos la fórmula de la normal. Veíamos esta parte de acá, ¿no? Que esta era nuestra distribución normal. Entonces yo les decía, bueno, ahí está pi, Euler y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que a alguien se le ocurrió y dijo, si nosotros tuviéramos que los valores de la media fueran 0 y de la distribución fuera 1, esta fórmula fuera mucho más fácil, ¿no? Porque imagínense acá, esto sería 0 y esto sería 1, entonces me queda un valor mucho más fácil de interpretar. Entonces, eso hizo que nos pasáramos a la distribución normal estándar, ¿no? Donde es una distribución específica donde la media vale 0 y la distribución. Normalmente nosotros decimos que hay ciertas variables aleatorias. Nosotros decimos, bueno, sea X una variable aleatoria continua que se distribuye, ¿dónde está mi complejo? Continua que se distribuye como una normal con media 45
y desviación estándar 25. Pongo, esto es como el slang estadístico, así como ustedes tuitean y cosas así. Yo aquí estoy diciendo, sea X una variable continua que se distribuye como una normal con media 45 y desviación estándar 25. Entonces alguien dijo, bueno, hay una distribución normal que tiene media 0 y mu igual a 1. Y esa es entonces nuestra distribución Z. ¿Sí? Esto se le llama una distribución Z. Cuando nosotros estandarizamos nuestras variables normales, ¿no? Ya no podemos decir que todas se distribuyen como una Z con media 0 y desviación estándar 1. ¿Y cómo estandarizamos? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, ¿no? En nuestros puntajes Z, que obviamente si nosotros a la media le restamos la media, nos queda 0, ¿no? Por eso está estandarizado. Así lo dividamos entre cualquier valor, por eso la media es 0, ¿no? Y si algo está a una desviación estándar, ¿no? Nos quedaba igual a 1. Entonces, esa es la distribución estándar. Entonces, yo puedo encontrar el valor estandarizado de Z, el valor de Z, que le corresponde a este 50, ¿sí? Yo voy a decir, el valor estandarizado de Z es igual a 50 menos 45. ¿Cuánto de este valor se está alejando de la media? Dividido entre la desviación estándar. Entonces, esto es 0.2, ¿no? Es positivo porque es mayor que la media, ¿sí? Ustedes acuérdense que siempre esto, si va a estar centrado en Z, los valores que superan a la media van a estar del lado derecho, es decir, van a ser positivos, todos los valores Z que superen a la media. Si son valores menores, van a ser negativos, porque esta va a ser una distribución que va a estar centrada en 0, valores positivos van a ser valores mayores a la media y valores negativos van a ser valores menores a la media. Entonces, vuelvo a sacar mi votación para saber si quedó claro cómo estandarizamos los valores, cómo los convertimos en puntaje Z, que esto ya lo habíamos visto, pero no lo habíamos visto en términos de probabilidad. Ahí llevo un no. A ver si estos no nos pueden dar un poquito más de información. Voy a poner acá esta fórmula para que quede claro cómo se calcula Z. Un poquito más chiquito. Entonces, esta fue la operación que yo hice, ¿no? Le resté al valor de X, le resté mu, o sea, la media, y lo dividí entre la desviación estándar, y eso me dio 0.2, ¿no? Es decir, que el 50 significa que yo me estoy alejando a 0.20 una desviación estándar, a 0.20 desviaciones estándar de la media, me estoy alejando. Es positivo porque estoy por encima, ¿sí? Si fuera un valor negativo, yo estaría por debajo, ¿no? Es decir, sería un valor que fuera menor a 45, porque entonces esta distancia
me daría negativa, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es a cuántas desviaciones estándar estoy, ¿no? En este caso, estoy a 0.20 desviaciones estándar hacia la derecha, ¿sí? Y esto va a tener implicaciones para la probabilidad. Y entonces, hay una fórmula donde yo solo tengo que incluir este valor, 0.2. No tengo que poner nada más y me da lo mismo, ¿no? Van a decir, pero entonces, ¿por qué no ocupo siempre la otra si es más fácil? Porque es importante que ustedes entiendan cómo funciona la distribución estándar, porque la vamos a utilizar muchísimo más adelante, ¿sí? Vamos a ver si quedó hoy más claro. No. A ver, ¿qué es lo que no queda claro, por favor? Me faltan 2 votos. Me falta un voto. ¿Este no eres tú, Jimena, o es alguien más? Según yo, no, yo ya envié mi votación. Ok, entonces si hay alguien más que no entiende, si nos puede decir en el chat, yo lo tengo aparte, entonces no se ve, si lo quiere decir de manera privada, qué es lo que no se entendió. Eh, y luego acá podemos poner también para acumular hacia la izquierda. Entonces ustedes aquí ya tienen las fórmulas, recuerden, lo verdecito no lo toquen, entonces, ¿cómo se alimenta la probabilidad si yo tengo valores z? Los puedo introducir directamente acá, solo puedo poner valor z y puedo acumular hacia la derecha o hacia la izquierda. Y lo mismo acá, si ustedes no tienen los valores z, pueden utilizar esta de acá. Obviamente, entonces, vamos a encontrar también que si yo tengo las probabilidades, yo puedo encontrar los valores tanto de z asociados como, voy a borrar acá para que se vea acá, como de x, ¿no? Entonces, y después de esto, les vamos a mandar una pequeña guía con ejercicios donde ustedes van a poder utilizar estas bonitas fórmulas para obtener los resultados. Acá, entonces yo digo, bueno, ¿cuál serían los valores de z que están asociados a cierta probabilidad, ¿no? Y acá, como sí bien lo mencionaba Rodrigo, ¿no? Sí vamos a tener 2 valores y va a ser muy claro cuál es el valor positivo y negativo cuando nosotros estamos revisando la probabilidad, ¿no? Entonces, acá, cuando yo digo una cola izquierda, lo que yo quiero decir son los valores, es el valor que está asociado a la probabilidad de menos infinito a el valor. Y acá la probabilidad que va del valor a
infinito. Y aquí es lo que nosotros decimos de dos colas, que es desde, que es un valor donde esta probabilidad que yo le pongo está en las dos colitas, ¿sí? Se distribuye en dos colas, ¿no? Por eso yo digo de dos colitas. Entonces, yo ahorita estoy diciendo, bueno, 0.5 de probabilidad. Si yo acumulo de menos infinito hasta acá y sumo esta área de acá, me da 0.05, ¿no? Entonces, ¿eso a qué valor de z estaría asociado? Y me dice, ah, mire, eso que usted está acumulando desde menos infinito hasta acá, es lo que a veces se le llama cola izquierda, y eso estaría asociado a un valor de menos 1.64. Es decir, que estaría asociado a los valores que se alejan de la media a 1.64 distribuciones estándar hacia la izquierda, ¿no? Por eso es negativo, ¿no? Está todavía acá, ¿no? Luego, si yo digo, bueno, es que yo quisiera que esto estuviera en dos colitas, o sea, quiere decir que este 0.25 yo lo dividiría en dos, y yo tendría 0.025 en una colita y 0.025 en la otra. ¿A qué valor de z estarían asociados? Bueno, mire, de este lado usted tendría menos 1.95 y de este otro lado usted tendría 1.95, casi 1.96 del lado derecho. Y si usted quisiera saber cuáles están desde el lado de la cola derecha, es decir, si usted acumula desde más infinito hasta ese valor acá, y ese valor, toda esta área vale 0.05, ¿qué valor de z estaría asociado? Entonces eso estaría asociado a 1.64, ¿no? Entonces, ¿se entiende un poco la lógica de la distribución inversa de la normal? Que va a ser bastante útil. Me faltan ahí un par de votos. Bien. Me falta un voto. Y entonces acá tenemos lo mismo, pero tenemos con la función donde nosotros podemos darle los parámetros de mu sigma y igual le podemos pedir, y en lugar de darnos y arrojarnos valores z, nos arroja los valores de x, ¿no? Entonces es igual, nomás que en lugar de arrojarnos los valores de z, directamente nos arroja los valores de x. ¿Por qué es tan importante que nosotros utilicemos los valores de z? Porque después van a ser fundamentales para nuestra inferencia, ¿no? Y el concepto de esta, ¿no? Entonces, también lo importante de que nosotros podamos hacer esta parte de probabilidad es que nosotros podemos pensar en términos de percentiles. Es decir, que nosotros podríamos saber cuáles valores están, por ejemplo, en el percentil 1, ¿no? Pensemos que en esta parte de acá, nosotros cuando hablábamos de percentiles y medidas de posición, nosotros podríamos encontrar los valores que están en cierto lado de la distribución.
Por ejemplo, ¿no? Si nosotros quisiéramos saber dónde está el percentil, o sea, cuánto se tardan las personas, dado que se comportan como una normal, las personas que se tardan más, el 10% superior, ¿dónde está? Eso estaría asociado al percentil 90. Entonces, el percentil 90 es como que yo acumule de acá hasta 90, ¿no? Entonces me va a quedar un 10% superior, ¿no? Entonces yo puedo decirle que acumule hasta 0.90, no, perdón, 0.90. Y entonces esto me dice que en el 10% superior de la gente que, si yo ordeno a toda mi población de mayor a menor, ¿no? El 90% se tarda menos de 77 minutos. Y hay un 10% que se tarda más de 77 minutos en comer, ¿no? Por eso es tan importante también esta función inversa, porque me permite a mí, o sea, yo sé que hay una distribución que se comporta como una normal y yo sé sus parámetros, puedo encontrar incluso sus comportamientos en términos de deciles, ¿sí? Y de percentiles. No sé si esto quedó claro de cómo utilizamos esta forma en términos de distribución. Si ustedes le intentan poner valores mayores a 1, les va a dar error porque no hay probabilidades mayores a 1. Igual si ponen valores negativos menores a 0. Entonces, si ustedes ponen 0 y 1, también les da un error. Entonces, pero si ustedes le ponen un valor muy chiquito, ahí sí ya se los puede calcular, ¿sí? Ahora, aquí en Z también es importante ver esto, ¿no? Porque acá, si yo le pongo una probabilidad de 0.5, que sería que acumule desde 0 hasta justo la mitad, me da Z igual a 0, porque acuérdense que ese es el valor de la media, ¿no? Eso es una cosa que también tienen que tener claro, que la acumulación desde menos infinito hasta la media es justo 0.5, ¿no? Ahí está. Y entonces hoy vamos a revisar estas otras dos calculadoras que también están en el mismo sitio, que son muy útiles. Y está la normal y la inversa. La normal es cuando nosotros le damos valores de X o de Z y nos da probabilidades. Y la inversa es que nosotros le damos valores de X o de Z y nos da, perdón, que le damos probabilidades y nos da los valores de Z o de X. Entonces nos vamos a ir para acá para que veamos esto y nuevamente vamos a revisar un poquito de esto de acá. Si ustedes ven, esta calculadora lo que tiene es como que está seteada, está establecido que tengamos media 0 y distribución estándar igual a 1, ¿no? Porque eso es esta distribución estándar que nosotros conocemos, y si ustedes ven, también empieza con los valores de 1.96, porque es como, aquí les estamos haciendo un poco de que les quede ese valor de 1.96 porque lo vamos a utilizar demasiado después y es uno de los valores más usados. Entonces, vayan aprendiéndose este valor de 1.96. Y entonces, aquí lo que tienen también es que además de que nosotros le podemos poner un valor, si aquí nosotros ponemos 0 y 1, pues ya le ponemos los valores de Z, 1.96, y podemos decir mayor que, menor que, y ven claramente cómo se dibuja el área que nosotros estamos encontrando,
entre, que es entre dos valores, que nuevamente es como la resta de las funciones acumuladas. Y también tenemos este otro que nos va a servir muchísimo cuando encontremos los valores P, que es el de outside, que nos suma las colitas, ¿no? Entonces, nosotros, si ustedes ven acá, si sumamos las colitas de las que están entre menos 1.96 y 1.96, nos da 0.05, ¿no? Es un valor muy importante, ¿no? Ese 0.05. Si quiero ver cuáles valores están por encima de 1.96, es 0.25, por debajo es 0.975, entre es 0.95, ese valor también es bastante importante. Y así podemos ir jugando con esta calculadora. Ahora, si yo tengo valores que yo le quiero dar, como en nuestro ejercicio que decíamos que la media era 45 y la desviación era estándar era 5, y teníamos nuestros valores de 50, por ejemplo, ahí está. Si ustedes ven, nos da exactamente lo mismo. Como les digo, tiene sus ventajas y desventajas esta calculadora. A mí me gusta mucho porque es muy visual, nos permite ver muy bien el área debajo de la curva, que a veces uno de mis mayores consejos es que cuando ustedes estén haciendo un ejercicio, hagan el dibujito y que sepan exactamente qué les está pidiendo el ejercicio, ¿no? Les vamos a dejar ahí un par de ejercicios, hoy les va a caer otra guía, donde ustedes van a calcular este tipo de cosas y entonces ustedes lo que necesitan saber es qué es lo que están encontrando, más allá de la fórmula compleja, más allá de poder meter la fórmula en Excel, más allá de utilizar, ustedes necesitan entender este proceso porque sin esto no vamos a poder aprender inferencia. Entonces, esta es la calculadora donde yo obtengo probabilidades, ¿no? Que es la de la distribución normal. Y también hay una calculadora inversa. La inversa, yo le tengo que dar el área, es decir, el área debajo de la curva, es decir, la probabilidad, ¿no? Entonces, le puedo dar también los parámetros, por default está en 0 y 1, que es nuestra distribución estándar. Y entonces, si yo quiero calcular el área que está en esta colita del lado derecho, que entonces ellos le ponen above o por encima o del lado derecho, es 1.96. Si lo quiero hacer below, me dice que es 1.96. Si yo quiero hacerlo, encontrar el punto 0.25, si ustedes quieren aquí le pongo mejor el punto 95 para que se vea. Punto, este sí es con puntito. Me da que eso está entre 1.96 y 1.90. Y outside, que entonces separaría la mitad y mitad. Ustedes quieren un valor más chiquito, ahí está, ¿no? Entonces tenemos las dos calculadoras que son bastante similares. Nuevamente, si nosotros quisiéramos encontrar la probabilidad entre dos números, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad central sería esta, la probabilidad en las colas sería esta, la probabilidad acumulada del lado derecho y la probabilidad acumulada del lado izquierdo. Entonces ustedes tienen que jugar muy bien con esto. Les vamos a dejar una guía donde ustedes van a ir poniendo los resultados de ciertos problemas, ¿no? Que se van a parecer a estos de si tiro una moneda 20 veces, o si tengo distribuciones continuas, van a ser con la normal por el momento. Ya en la próxima clase vamos a hablar de la distribución T, y por ahí también está un poquito de la distribución chi cuadrado para quien lo quiere revisar, pero por el momento no hemos llegado a eso. Vamos a volver sobre la distribución chi cuadrado cuando estemos más adelante en la inferencia. Entonces, no sé si esto último quedó claro de cómo utilizar esta otra calculadora que está en internet.
No. ¿No quedaron claras las dos calculadoras o alguna específica? Si alguien del que puso no o la que puso no, nos pueda comentar en el chat cuál de las dos o si son las dos. Hola. Ese no, por favor. Bueno, entonces recuerden que hay dos calculadoras. Una que es la de la normal, donde yo le doy, siempre especifico los parámetros y le tengo que dar un valor de X o un valor de Z para obtener probabilidades. Y luego tengo la inversa, donde yo le voy a dar un área, es decir, una probabilidad específica, le voy a dar los parámetros y voy a saber si yo quiero, en dónde quiero que esté esa área para obtener los valores específicos de X o de Y o de Z, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar con esto y nos vemos el próximo viernes. Van a tener una pequeña guía donde van a ver un par de ejercicios de binomial y de Z para que ustedes apliquen, ya sea que lo resuelvan a partir del Excel o a partir de esta calculadora, o también se les va a subir una cápsula donde también van a poder hacer esto en R, ¿no? No sé si alguien tiene una duda específica o algo que nos quiera comentar antes de cerrar esto, o alguna duda de lo administrativo. Vamos a recibir, yo ahorita me hace falta calificar un par de la guía anterior. Si no tienen retroalimentación es por mi culpa, no por culpa de los profesores adjuntos. Y voy a tratar de resolver eso este fin de semana. Y vamos a calificar todo lo extemporáneo hasta en vacaciones. O sea, ustedes tienen hasta el 3 de julio. Para todos los que han entregado tarde, no vamos a calificar ahorita sus tareas extemporáneas, las vamos a calificar a partir del 3 de julio. El 3 de julio sería como el último día, no va a haber ningún trabajo final, van a ser las puras guías que vamos a ir dejando, ¿no? Entonces, ya con eso, el haber entregado las guías vale el 70% y el 30% restante es que también hicieron las guías, ¿no? Entonces, pues aprovechen porque pues, si trabajan, no hay manera de dejar la materia, ¿no? Igual, uno de las cosas que dijimos es que no vamos a poner notas reprobatorias, en todo caso vamos a poner NPs. Sí, todas las tareas estarán en el Classroom, todas están ahí, sí, todas. Todas se entregarán por ahí, se calificarán por ahí. Y bueno, nos vemos entonces el próximo, voy a dejar de compartir mi pantalla, y nos vemos el próximo viernes.